ya empiezo a hacer comentarios de gente mayor. Cuando yo era chica, teníamos publicidades. Primero mirábamos la tele, ¿sí? No mirábamos por internet, mirábamos la tele, y teníamos publicidades. Y las publicidades eran 5 minutos, 10 minutos. Pero cuando yo era muy chica, o sea, tenía 6, 8 años, yo vivía en Posadas y teníamos un solo canal de aire de la provincia, y después el otro canal que captábamos era de Paraguay. Y el canal de Paraguay, el canal 7, tenía tandas publicitarias de 20, 25 minutos. Entonces esperábamos la publicidad y nos íbamos a bañar, cenábamos. O sea, hacíamos media vida en la tanda publicitaria. Así que bueno, algo más o menos así era. No les alcanzó para desayunar, pero para renovar el mate seguro que sí. Bien, volvemos entonces con los protozoarios. ¿Están viendo la imagen? ¿La imagen y el cambio de pantalla? Sí, profe, se ve bien. Genial. Bueno, entonces, dentro de los protozoarios, ¿recuerdan los protozoarios qué características tenían? Los protozoarios eran microorganismos del reino protista, son microscópicos, son la unidad libre más pequeña que vamos a ver, la unidad libre con capacidad de vida propia, ¿sí? Que cumplen con todas las funciones vitales. Crecen, se reproducen, se desarrollan, son infectantes, y desde el punto de vista morfológico tienen algunas características que permiten su clasificación. Y se clasifican en general según su medio de locomoción. Tenemos los que tienen flagelos, que son los mastigofodarios. Dentro de los mastigofodarios tenemos a Trypanosoma, agente etiológico de la enfermedad de Chagas, y Leishmania, agente etiológico de la leishmaniasis. Estos no lo vamos a ver ahora. Tricomona, ya lo vimos cuando vimos enfermedades de transmisión sexual. Y Giardia, que sí la vamos a ver hoy, ¿sí? Porque es una causa de enteroparasitosis. Tenemos también las amebas, que tienen pseudópodos como medio de locomoción, ¿sí? Amebas y entamoebas. Amebas de vida libre, entamoeba histolítica, tienen pseudópodos como medio de locomoción. Tenemos Microsporidium y Balantidium. Balantidium pertenece al grupo de Ciliospora, o sea, tienen cilios como mecanismo de movilidad. Estos tres grupos de parásitos se reproducen por división binaria, es decir, por una forma de reproducción asexuada, donde dividen el citoplasma y el material genético en dos células hijas. ¿Sí? Por lo tanto, si se dividen por división binaria, su elemento infectante va a ser el quiste. El otro grupo que tenemos son los apicomplexas, porozoarios que carecen de medios de locomoción, pero la naturaleza es sabia, y si bien no les dio medios de locomoción, les dio un complejo apical, que es una diferenciación en el extremo de la célula, donde tienen canales por donde excretan enzimas líticas que le permiten perforar la célula hospedera y penetrarla. No tienen medios de locomoción, pero tienen en cambio este complejo apical responsable de su patogenicidad. Los apicomplexas se reproducen por reproducción sexual, es decir, tienen primero una fase de esquizogonia, seguida luego de gametogonia y esporogonia. Por lo tanto, el elemento infectante de los apicomplexas van a ser los ooquistes, que son el resultado de la esquizogonia. Bien, en este grupo tenemos toxoplasma, que ya lo vamos a ver en unas clases, y tenemos plasmodium, el agente etiológico del paludismo, también lo vamos a ver más adelante cuando veamos histoparasitosis, pero dentro de las enteroparasitosis tenemos a Isospora, Cryptosporidium y Blastocistis. Blastocistis es uno de los más frecuentes, uno de los agentes etiológicos más frecuentes, generalmente se presenta como coinfectante. Durante mucho tiempo se pensó que era un comensal, que no causaba ningún daño. Ahora sí, nuevas investigaciones lo han catapultado a la fama y le han dado el lugar de agente patógeno.
Bien, nosotros, yo siempre pongo este cuadro de taxonomía, lo vamos a ver muchas veces a lo largo de la cursada, no porque yo pretenda que ustedes aprendan de memoria las características taxonómicas, pero sino me parece que sirve como para ordenar a los microorganismos que tienen características parecidas, morfológicas y biológicas, y eso nos permite agruparlos y facilitar el estudio, la comprensión y, por supuesto, nos ayuda a recordar. Entonces, ¿cuáles son los protozoarios que vamos a ver ahora? Vamos a ver Giardia lamblia, Tamoebistolítica, Balantidium coli, Cryptosporidium, Isospora, y también tenemos Sarcocystis y Microsporidium. Giardia lamblia es uno de los agentes parasitarios más frecuentes, ¿sí? Se lleva el podio por todos lados, ¿sí? Es una de las enteroparasitosis más frecuentes a nivel general, tanto en población infantil como adulta. Es la primera causa parasitaria de diarrea del viajero, ¿sí? Y puede causar además diarreas infecciosas agudas, subagudas o crónicas, y es la primera causa infecciosa de síndrome de mala absorción. Es decir, tiene varias medallas de Argelandia, ¿sí? Este es un protozoario flagelado. Acá ven que tienen 4 pares de flagelos. Esta es la forma de trofozoito, esta es la forma de quiste. La forma de trofozoito tiene 4 pares de flagelos. Esto que parecen los ojitos, es un parásito muy simpático, ¿no? Me parece que tiene unos ojitos y que está sonriendo. Esto que parecen los ojitos son los discos suctorios que le permiten adherirse a la mucosa intestinal como si fuera una sopapa. El axostilo marca es como su columna vertebral, por supuesto que no son vertebrados, ¿no? Pero es a nivel del axostilo donde se van a dividir, ya que se reproducen por división binaria. Son propios del intestino delgado, habitan el intestino delgado, que es el lugar donde habitualmente se realiza la absorción de nutrientes. Entonces, como van a colonizar el intestino delgado y se van a adherir gracias a su disco suctorio, tapizando toda la mucosa intestinal, van a ser como una alfombra de protozoarios en la mucosa intestinal, van a interferir de manera muy importante con la absorción de nutrientes. El elemento infectante es el quiste. Recuerden que los que se reproducen por división binaria forman quistes, y los quistes son el elemento de resistencia capaz de perdurar en el medio externo. Entonces va a contaminar los alimentos, las frutas, las verduras o el agua, y se van a ingerir, bien, ingresan por vía digestiva, por un mecanismo de fecalismo, y una vez que llegan a la mucosa intestinal, se rompe, digamos, se desinvagina esta pared, la pared del quiste, y dan origen a la forma de trofozoito. Recuerden que los protozoarios tienen 2 formas vitales básicas, que son las formas de quiste y de trofozoito. En la forma de trofozoito es cuando el parásito puede alimentarse y reproducirse, y en la forma de quiste no se reproduce ni se alimenta, pero es la forma de persistencia en el medio externo. Como los quistes salen infectantes, ya son infectantes a la altura que salen al medio externo, se pueden adquirir tanto por fecalismo como por contaminación fecal-oral. Bien, o sea, puede haber un ciclo ano-mano-boca y también puede haber una contaminación fecal-oral, por ejemplo, por prácticas sexuales. Entonces se considera también una infección de transmisión sexual. Lo otro que es importante es que es una zoonosis. Va a afectar a diferentes especies animales, donde el hombre está implicado, pero también están implicados los perros, los bovinos, los castores, y el hecho de que estén afectados los perros lo acerca al entorno doméstico. Bien, entonces eso también es un punto importante. Tiene una prevalencia alta, 15 a 20% de las diarreas de causa parasitaria están producidas por Giardia lamblia. Bien, estamos hasta acá. Ya sabemos entonces cómo se adquiere el elemento. Traten de ir haciendo ustedes a medida que vamos hablando o a medida
o después, cuando a ustedes yo ya les pasé esta clase, hagas un cuadrito, una fichita, y vayan anotando de cada microorganismo cómo se adquiere y cuáles son los elementos más importantes. ¿Sí? Entonces vayan poniendo agente etiológico, elemento infectante, vía, mecanismo de infección y alguna particularidad clínica. ¿Sí? Yo les voy a ayudar, ahora cuando terminemos de arte, les voy a ayudar, vamos a hacer un modelo, pero está bueno ir replicándolo de manera de ir ordenando la información con palabras claves. La giardiasis entonces se adquiere por fecalismo, por contaminación de agua, frutas o verduras con los quistes infectantes, llegan al intestino delgado, se desinvagina la forma de trofozoito, se adhieren a la mucosa intestinal, tapizan la mucosa intestinal y dificultan la absorción de agua inicialmente y de nutrientes después. Puede provocar una diarrea aguda o cuando persisten en el tiempo ya empiezan a impedir la absorción de nutrientes y empiezan a producir una inflamación crónica en la mucosa intestinal. ¿Sí? Eso tiene que ver con la fisiopatogenia. Provocan una irritación mecánica a nivel de las microvellosidades y eso daña el enterocito, atrofia las microvellosidades, genera hiperplasia de las criptas, digamos, daña el enterocito y eso provoca un recambio celular acelerado. Pero ¿qué pasa? Los nuevos enterocitos no tienen la capacidad enzimática, no tienen la madurez enzimática como para absorber de manera normal los nutrientes. Entonces eso provoca también una disminución de los nutrientes. Y además ustedes recuerden que las microvellosidades son una forma, son una metodología que tiene el intestino de duplicar la superficie de absorción, ¿sí? Porque tiene muchos pliegues y eso aumenta la superficie de absorción. En este caso, las microvellosidades, en vez de ser la cordillera de los Andes, son las sierras detrás de la sierra, ¿sí? Entonces son picos más achatados y no tan prominentes. Entonces la superficie de absorción es mucho menor. Sumado a que la superficie de absorción es menor, la capacidad enzimática del enterocito también está afectada. Y todo eso en conjunto me lleva a una mala absorción de nutrientes. Además, el protozoario también roba nutrientes para su propio metabolismo, para su propio desarrollo. Y la conjunción de todos estos factores, cuando se prolonga en el tiempo, tiene como resultado una disminución de los nutrientes. ¿Sí? Primero de los lípidos, después de todas las vitaminas liposolubles y después del resto de los nutrientes. Como los lípidos no se absorben, se descartan, se excretan en la materia fecal y el aumento de lípidos en la materia fecal me va a dar un cambio en la consistencia de las heces que van a ser más pastosas, más malolientes, más espumosas y eso también me va a alterar el tránsito intestinal. Mientras tanto, ¿qué sucede a nivel de las microvellosidades? Bueno, este trofozoito abre su axostilo y se divide generando primero unos trofozoitos siameses que finalmente se terminan de separar y generan un nuevo trofozoito. Cuando este trofozoito es arrastrado por el peristaltismo, llega al intestino grueso, donde tiene menor cantidad de nutrientes, menor cantidad de líquidos, entiende que se le está terminando el alimento y se encierra sobre sí mismo, guarda sus flagelos, hace una membrana protectora y sale al medio externo en forma de quiste, que es la única manera que tiene de resistir en el medio ambiente. ¿Bien? ¿Se entendió el ciclo biológico y la fisiopatogenia? Sí, profe. Muy bien. Clínica y epidemiológicamente, ¿cómo se va a manifestar? Bueno, puede ser endémica, ¿sí? O puede hacer brotes epidémicos, por ejemplo, contamina un tanque de agua y tenemos un brote epidémico por giardiasis. La prevalencia es entre el 3 y el 15-20%, en América Latina estamos más cerca del 15-20%, Argentina no es la excepción. Tiene un periodo de incubación entre que adquirimos la parasitosis y empezamos los síntomas, pasan 1 a 2 semanas.
Hay un porcentaje de pacientes que no hace síntomas, que es completamente sintomático. Hay un porcentaje que va entre el 25 y el 50% que es un cuadro de diarrea aguda autolimitada, ¿sí? Generalmente este es el paciente que está en un buen estado inmunológico y nutricional. Entonces hace dolor abdominal, distensión abdominal y diarrea aguda, pero se resuelve en 1 o 2 semanas. Las formas subagudas o crónicas, es decir, donde el parásito persiste más de 15, 20 días, se relacionan con los síndromes de mala absorción. Tiene además algo que se llama síndrome postinfeccioso, que es el daño que queda a nivel de la mucosa intestinal, a nivel de la microbiota, hasta que se recupera la microbiota, además pasan muchas semanas, y hasta que hasta que el enterocito recupera completamente su capacidad absortiva, recupera las enzimas que requiere para la absorción de nutrientes, pasan a veces un par de meses. Bien, y eso se conoce como síndrome postinfeccioso, donde el paciente te dice, che, pero yo hice todo el tratamiento, sigo igual, me sigue doliendo la panza, sigo con diarrea. ¿Qué es lo que pasa? La bacteria, perdón, el parásito fue eliminado con el tratamiento, pero hasta que se recupera la microbiota y las funciones enzimáticas del enterocito, pasan un par de semanas más donde el paciente continúa con síntomas de mala absorción. Bien, porque se elimina la causa, pero todavía no se recupera el daño. Bien, entonces, Giardia lamblia. Elemento infectante, ¿quién es? ¿Cuál es el elemento infectante? El quiste. El quiste. ¿Cuál es el mecanismo? Por fecalismo, sí. Fecalismo o contaminación fecal. ¿Y cuál es la vía? ¿Por dónde entra? Digestivo cutáneo. Pero Giardia, ¿entra por vía cutánea? No, digestivo. Claro. Digestiva. La vía es digestiva. La clínica puede ser aguda, subaguda o crónica. Las formas crónicas cursan con síndrome de mala absorción y síndrome postinfeccioso. Prevalencia, 15 a 20%. ¿Bien? ¿Lo anotaron? ¿Van haciendo el cuadrito? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Entamoeba histolítica. ¿Sí? La entamoeba histolítica es un rizopodario, es decir, que tiene pseudópodos como medio de locomoción. Se va a reproducir por división binaria. El elemento infectante es el quiste se adquiere por fecalismo, ¿sí? Por contaminación de agua, frutas o verduras, y predomina en áreas tropicales. Nosotros en Argentina tenemos algunos casos, pero no tenemos demasiados casos y predomina en las áreas rurales, pero es un agente importante en Centroamérica, entonces lo tenemos que tener muy en cuenta en los viajeros, ¿sí? Sobre todo los viajeros que viajan a México. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de estar, van a ver en los hoteles, en los restaurantes, en los aeropuertos, que dice, el cartel dice agua no bebestible, ¿sí? O no apta para consumo humano. Recomiendan incluso cepillarse los dientes con agua envasada. Si ellos tienen formas endémicas de entamoeba histolítica, entonces para nosotros que no estamos habituados, no tenemos anticuerpos, se recomienda no consumir de ninguna manera agua de grifo, ¿sí? Y cuando digo de ninguna manera, incluyo, por ejemplo, los jugos de frutas que podemos tomar en la playa o el hielo de las bebidas, ¿no? Generalmente no están hechos de agua envasada, sino de agua de grifo, que son las formas ocultas donde consumimos agua no segura. Principal atención entonces en los viajeros. Tenemos entonces una forma de trofozoito, acá vemos una representación y acá lo vemos con microscopía, donde tenemos un núcleo, tenemos vacuolas digestivas. Esta es la forma de quiste, que está envuelto por una membrana propia y tiene 4 núcleos en su interior. Los vemos acá también.
no se ven en este gráfico, pero tienen también hematíes en el interior del citoplasma, y eso es una característica de entamoeba histolítica. Recuerden el nombre que tienen, histolítica, es decir, lisa los tejidos. Lisa los tejidos y produce una inflamación y engrosamiento de la mucosa con la formación de úlceras en la mucosa en forma de matraz o botón de camisa. ¿Sí? ¿Vieron el matraz que tienen para contener líquidos en el laboratorio? ¿Ven que tiene esta forma? ¿Sí? O como si fuera una copa invertida, o botón de camisa, como las camisas esas de las abuelas, que tenían un cuello y una zona más protuberante. Bien, estas lesiones ulcerosas, donde se lesiona el tejido de la mucosa intestinal, son propias de entamoeba histolítica, de ahí su nombre. ¿Sí? Y esto, por supuesto, que provoca un daño en la mucosa con un microsangrado, ¿sí? Porque hay una úlcera en la mucosa, entonces esto sangra. Aún así, el 90% de las amebiasis son asintomáticas, ¿sí? La mayoría de los pacientes no tienen síntomas. Dentro de los que tienen síntomas, un porcentaje puede presentar una forma crónica. Otros, que son los que tienen el cuadro más grave, tienen una amebiasis intestinal aguda o disentérica, con diarreas intensas, con 10 a 20 deposiciones diarias, con heces mucosanguinolentas, es decir, que tienen moco y sangre, se acompañan de dolor abdominal, fiebre, mal estado general y leucocitosis. ¿Sí? El paciente realmente está tóxico, febril, con dolor abdominal, con heces sanguinolentas, es una de las causas de diarrea tipo disentérica que veíamos al inicio, de las que hablábamos al inicio, y que son, por supuesto, entamoeba histolítica, es el único parásito que provoca diarrea de estas características y es un diagnóstico diferencial con algunas etiologías bacterianas. La entamoeba no solamente puede afectar la mucosa intestinal, sino que puede ganar la circulación general y hacer formas extraintestinales. Dentro de las formas extraintestinales puede hacer un absceso hepático, generalmente en hígado, ¿sí? El absceso hepático mediano, pero puede también, ustedes lo ven acá con rojo, puede hacer abscesos a nivel pulmonar o a nivel del sistema nervioso central. Y lo otro que puede hacer, sí, a nivel local, es una meboma, que es un pseudotumor en la pared intestinal. Esta úlcera se completa con fibrina y produce una tumoración a nivel del intestino. Esto, por supuesto, que es diagnóstico diferencial con patologías oncológicas. Entonces, cuando hablamos de amebiasis, hablamos de un rizopodario, donde el agente etiológico es entamoeba histolítica, el elemento infectante es el quiste, la vía es digestiva, el mecanismo es fecalismo, afecta a nivel del intestino, donde se reproduce por división binaria, ¿bien? Y se eliminan de nuevo las formas quísticas en heces. A nivel clínico puede provocar formas asintomáticas, formas disentéricas, amebomas o formas extraintestinales como el absceso hepático. Bien. ¿Quedó claro amebiasis? Seguimos con Cryptosporidium. Cryptosporidium e Isospora belli son unos microorganismos muy parecidos entre sí que tienen varios puntos en común. Vamos a ver en qué semejanzas tienen y qué diferencias tienen. Los dos son protozoarios de la familia de los apicomplexa, ¿sí? Es decir, son microorganismos que carecen de medios de locomoción, que tienen un complejo apical y que tienen una reproducción muy compleja, donde primero se da una fase de esquizogonio, división múltiple asexuada, donde dividen el citoplasma y el núcleo en 8 porciones, como si fueran las porciones de una pizza,
Y después se continúan algunas de esos merozoitos, cada una de esas porciones de pieza se denomina merozoitos, algunos de esos merozoitos se diferencian en células gametales femeninas y masculinas, eso es la gametogonia, y una vez que se fusionan y forman un huevo cigoto, que se denomina ooquiste, con dos O, ooquiste, eso da por resultado la esporogonia, ¿sí? El ooquiste en su interior va a contener dos esporoblastos que después se van a diferenciar en 4 esporozoitos. Es decir, el ooquiste en su interior tiene esporozoitos, que son el resultado de la esporogonia. Bien, por eso se denominan esporozoitos. Cuando ustedes hablan de los elementos infectantes y me dicen quiste en lugar de ooquiste, no es solamente una diferencia semántica donde, uy, no, profe, perdón, me confundí una letra. No, no se confundieron una letra. Se confundieron una vaca con un cerdo, ¿sí? Se confundieron una vaca con un perro. Bien, se confundieron dos microorganismos completamente diferentes, con medios de reproducción diferentes, mecánicas de infección diferentes, bien, dos grupos distintos de microorganismos, ¿sí? Entonces tengan cuidado y diferencien claramente quién tiene quiste porque se reproduce por división binaria y quién tiene ooquiste porque se reproduce por esquizogonia, gametogonia, esporogonia. Bien, entonces, si adquiere el Cryptosporidium, Cryptosporidium tiene varias especies, el Parvum y el Muni, se adquiere por fecalismo o por contaminación fecal-oral, es decir, también se puede considerar una infección de transmisión sexual en función de si hay o no una práctica de sexo anal-oral. Esto que ustedes ven son los ooquistes, ¿sí? Que tienen en su interior el núcleo. Y la otra particularidad que tiene Cryptosporidium es que es una zoonosis. Bien, infecta el intestino delgado de mamíferos, aves y reptiles. ¿Sí? Por ejemplo, las tortugas domésticas pueden ser portadoras crónicas de Cryptosporidium. Recuerden que está prohibido tener tortugas porque están en peligro de extinción, pero bueno, a pesar de eso son una mascota relativamente frecuente, entonces tenemos que preguntar al paciente sobre si tiene tortugas en casa. Y también afecta mamíferos, como el perro, el gato doméstico, y también afecta aves, ¿sí? Que también muchas veces tenemos aves en cautiverio como mascotas. Bueno, ¿cómo va a ser la clínica entonces? ¿Cómo va a ser? Primero vamos a ver el ciclo biológico. Nosotros adquirimos el Cryptosporidium por el consumo del ooquiste que está presente en fuentes de agua, en alimentos, en frutas, en verduras. Ingresa el ooquiste, que es el elemento infectante, ingresa por vía digestiva, por un mecanismo de fecalismo o de contaminación fecal-oral. Llega al intestino delgado, porque afecta al intestino delgado, bueno, lo puse acá, pero bueno, afecta el intestino delgado. Y ahí se reproduce primero por esquizogonia y después, que es el ciclo sexual, y después los merozoitos se diferencian en células gametales femeninas y masculinas. Se produce la unión de estas células gametales con formación de un cigoto o huevo que se denomina ooquiste. Este ooquiste en el momento que sale al organismo ya es infectante. Bien, por eso habilita la vía del fecalismo, pero también habilita la vía fecal-oral. Bien, porque ya es infectante al momento que sale del organismo. Recuerden que es una zoonosis. ¿Cuál va a ser la clínica? Y la clínica va a depender del estado inmunitario del paciente. Si es un paciente joven, sano, sin comorbilidades, la infección va a ser asintomática o va a tener una diarrea aguda y autolimitada, ¿sí? Con un cuadro leve que se va a resolver solo en 3 a 5 días. Ahora, si el paciente es inmunocomprometido, no va a poder ponerle freno a la infección y vamos a tener un cuadro de diarrea severa, crónica y persistente. Como afecta al intestino delgado, la misma zona que afectaba Giardia,
va a provocar un síndrome de mala absorción y eso va a comprometer el estado general. El paciente consulta, generalmente son pacientes que tienen HIV en estadio SIDA con menos de 200 CD4 o pacientes oncológicos, inmunodeprimidos severos, en quimioterapia, con aplasia medular. Y son pacientes con un deterioro inmunológico severo, que vienen con mal estado general, que vienen con diarreas de 10 a 15 deposiciones diarias desde hace más de 15 o 20 días, llegan deshidratados, habiendo perdido 3 a 5 kilos, 10 kilos en un mes, con un deterioro del estado general importante, con un cuadro de deshidratación, con disminución del hematocrito y con aumento de los cuerpos nitrogenados, es decir, aumento de la urea, de la creatinina, fallo renal por hipovolemia y pérdida no solamente de nutrientes, sino también de electrolitos, con pérdida de potasio y de sodio. Ustedes saben que la hiponatremia tiene un impacto neurológico, si son pacientes con cefalea, con disminución de la reactividad neurológica, bien, que pueden venir de pronto desorientados o bradicíticos, e incluso pueden convulsionar. Y la hipopotasemia tiene un impacto muy importante a nivel del músculo y a nivel de la sinapsis cardíaca, ¿no? Recuerden que las hipopotasemias severas pueden tener como consecuencia, las consecuencias más graves son el paro cardíaco inmediato, ¿bien? Son fundamentales para sostener el ritmo cardíaco. Entonces a veces vemos pacientes que tienen un potasio de 1,5, de 1,3, 1,8, que tenemos que reponer de manera urgente para evitar alguna complicación grave. Isospora belli es un protozoario también apicomplexa, también carece de medios de locomoción, se reproduce por esquizogonia, gametogonia, esporogonia, igual que decíamos recién para Cryptosporidium. Se adquiere por ingesta del ooquiste maduro, pero acá hay un punto importante, una diferencia importante. No es infectante al momento que sale del organismo, sino que necesita 48 horas en el medio externo para completar su maduración, porque la esporogonia en realidad la completa en el medio externo. Entonces, al momento que sale del organismo no es infectante, sino que recién se vuelve infectante 2 días después. Por lo tanto, la vía fecal oral no es una posibilidad para este microorganismo, porque al momento que sale no es infectante, solo se puede transmitir por fecalismo. ¿Sí? Porque si en el momento que está en los márgenes del ano no es infectante. Se adquiere entonces por vía digestiva, por un mecanismo exclusivo del fecalismo, también afecta el intestino delgado, donde se reproduce primero por esquizogonia, después forma células gametales que se fusionan para formar el cigoto, lo que conocemos como gametogonia, y una vez que se forma el cigoto, dentro del cigoto ocurre la esporogonia, que es la formación primero de esporoblastos y después de esporozoitos. La formación de esporozoitos se da en el medio externo, por lo tanto solo es el fecalismo el mecanismo de infección. La clínica es similar a la que encontrábamos con Cryptosporidium. En el inmunocompetente era un cuadro leve o autolimitado, pero en el inmunocomprometido evoluciona con una diarrea severa, fiebre, mal estado general, pérdida de peso y deshidratación. Bien, entonces, repasemos Cryptosporidium y Isospora. Para Cryptosporidium, ¿cuál es el elemento infectante? El ooquiste. Bien, ¿cuál es la vía? La vía de infección, ¿cuál es? Fecalismo fecal oral. Vía, Digestiva. vía es por dónde ingresa. ¿Por dónde? La vía es digestiva. Mecanismo es cómo ingresa. Ingresa por vía digestiva, por un mecanismo de fecalismo o de contaminación fecal oral. Bien, ¿cuál es la clínica?
En inmunocompetentes, ¿es una clínica severa o es una clínica banal? Es más leve. Es más leve, ¿eh? Es un cuadro leve y autolimitado. Y en inmunodeprimidos, los que no pueden activar el micrófono también lo pueden escribir, ¿sí? Pero es importante que participen todos porque es la forma que tenemos de organizar la información. Hoy vamos a ver 20 microorganismos, entonces si no los ordenamos van a terminar la clase con una ensalada. Bien, en inmunodeprimidos, ¿cómo es la clínica? Yo hago estas preguntas, no sé si les sirve a ustedes, si no, seguimos adelante y yo sigo hablando. Pero esto tiene como objetivo que ustedes vayan haciendo un cuadrito en este momento que les ayude a ordenar la información. Bien, si no lo consideran importante, no lo quieren hacer, no hay problema, yo sigo adelante, pero realmente vamos a ver muchos microorganismos y se le van a mezclar. No, sí, está bien, profe. Sí sirve, de verdad. Bien. Inmunocomprometidos serían más graves. En inmunocomprometidos provoca una forma severa y persistente, ¿sí? Es una zoonosis, ¿sí? Primera cuestión. Tiene 3 particularidades que lo diferencian de isospora. Es una zoonosis, es infectante al momento que sale del organismo, por lo tanto habilita la vía fecal oral, y además tiene una forma de reproducción en el enterocito que es extracelular intracitoplasmática, es decir, se reproduce a nivel de las microvellosidades, ¿no? A diferencia de Isospora belli, que se reproduce en el citoplasma del enterocito. Bien, isospora, elemento infectante, ¿cuál es? También es el ooquiste. El ooquiste maduro. Bien, la vía Digestiva. y el mecanismo, Fecalismo. Fecalismo. solo fecalismo. Perfecto. La clínica, en el paciente inmunocompetente, Es una diarrea leve. diarrea leve. Y en el paciente inmunodeprimido, No, es una diarrea severa, con es una fiebre, diarrea malestar severa. general. Exactamente. Es tan severa que nosotros le podemos dar los antiparasitarios y el paciente de igual manera continúa con diarrea hasta que recupere su inmunidad. Bien. En este caso se reproduce dentro de la célula, no sale maduro en el momento que sale al organismo, sino que madura en el medio externo y solo afecta a las personas y solo afecta, digamos, a los seres humanos, no es una zoonosis, no afecta a animales y requiere 48 horas en el medio externo para completar su maduración. Bien, muy bien, vimos entonces los 4 protozoarios más importantes: Giardia, Entamoeba histolítica, Isospora y Cryptosporidium. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Quieren que hagamos un recreito antes del minto o estamos bien? ¿Cortamos 5 minutos? Bueno, profe. Bueno, a las 20 retomamos la clase. Bueno,